Entonces, hoy lo que vamos a ver es membrana y transporte celular, que en realidad es algo bastante sencillo, ¿sí? No es tan complejo. Pero lo que se me había olvidado hacer, que lo vamos a hacer ahora, al principio, para no olvidar, es en este como resumen de la clase anterior, yo les dije que les iba a hacer un esquema de los organelos celulares para que ustedes se los aprendieran más fácil. Y se me había olvidado hacerlo, así que perdónenme, pero lo voy a hacer ahora. Ya. Los organelos, ¿sí? Los organelos celulares, usted, usted los puede dividir de tres maneras, o de dos en realidad, de dos maneras. O los organelos que tienen membrana y los organelos que no tienen membrana. No tienen membrana. Entonces hay dos diferencias ahí, los que tienen membrana y los que no tienen membrana. Y a su vez, los organelos que tienen membrana, usted los puede dividir en dos, que son los que tienen membrana simple, los que tienen una pura membrana, y los que tienen membrana doble. Vamos a partir por estos que son menos. ¿Quién tiene membrana doble? El núcleo, el núcleo, eh, la mitocondria y el cloroplasto. Esos tres organelos son organelos que tienen membrana doble. Son organelos membranosos, pero de manera doblemente membranosos. Entonces, núcleo, mitocondria y cloroplastos son organelos de membrana doble. ¿Quién tiene membrana simple? Bueno, una chorrera, que son básicamente los que quedan. El retículo rugoso, el retículo liso, el aparato de Golgi, eh, los lisosomas, los peroxisomas, acá la vacuola. ¿Quién queda? El Golgi, el Red. eh, creo que ahí estamos. Si se me escapa alguno, bueno, me acordaré después. ¿Y quién no tiene membrana? Bueno, el principal que no tiene membrana es el ribosoma, ¿sí? Es un organelo muy importante, pero que no tiene membrana. Y también algunas personas incluyen dentro de los organelos que no tienen membrana, por ejemplo, a el citoesqueleto, ¿ya? Al citoesqueleto. Y todas sus configuraciones, ¿cierto? Como por ejemplo la formación de los que se llaman centriolos, que lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Los centriolos, los centrosomas, en fin. Ya, pero este pequeño esquema, ¿cierto? Les permite resumir mucho más fácil, ¿cierto? Y estudiar mucho más fácil los distintos organelos celulares. Yo lo dije que lo iba a hacer la semana pasada, no lo hice, ¿eh? Así que aquí está este pequeño, ¿cierto? Esquema, resumen de lo que vimos la semana pasada y les va a permitir entender o ordenarse en realidad en su estudio, ¿ya? Entonces ahí tienen un esquema, ¿cierto? General de cómo se agrupan o cómo se pueden estudiar, ¿cierto? Los organelos celulares de todo tipo, ¿ya? Bien, ahí tenemos entonces lo primero, ¿cierto? Que es como lo prometido es deuda, ahí está, ¿cierto? Lo que les iba a hacer yo la semana pasada y no lo hice, ¿ya? Porque en verdad se me olvidó. Así que aquí está lo, lo prometido, ¿ya? Así que sáquenle fotos, un pantallazo, lo que quieran, pero ahí está, ¿ya? Para que lo tengan y lo puedan eh, escribir o dibujar después con más tranquilidad. Bien, entonces, ahora vamos a empezar, ¿cierto?, a conversar sobre los distintos, lo que nos convoca hoy, que es sobre la membrana celular, ¿cierto? Y las distintas partes de la membrana y los transportes de membrana. Entonces vamos a ver todos estos conceptos, ¿cierto?, que pueden parecer muy complejos, pero en realidad no lo son tanto. De hecho, las preguntas en PSU, como se fijan aquí, en realidad no te preguntan tanto por el concepto como tal, sino que tú apliques lo que sabes. Entonces dice, el siguiente esquema representa una solución inicial y una final en un sistema compuesto por un tubo que contiene una solución de sal, ¿cierto? De cloruro de sodio. Eh,
en cuya base presenta una membrana permeable solo al paso de agua. Entonces, aquí hay una membrana que solamente es permeable al paso de agua. O sea, permeable al paso de agua significa que solamente deja pasar agua. Eso es. Y si ustedes se fijan, esta es la condición inicial, en esta membrana permeable al agua, el agua parece que entra aquí adentro. ¿Se fijan, no? Que el agua parece que ingresa adentro de este tubo porque aumenta su volumen. ¿Se fijan, no? Que ahora el agua, hay más agua aquí adentro. Y el volumen del vaso también bajó. ¿Se fijan, no? Entonces, como el agua entró aquí adentro. Entonces, te preguntan, respecto al esquema, ¿es correcto afirmar que el agua, el volumen del agua que entra al tubo depende de la concentración, ¿cierto? La entrada de agua desde el vaso hacia el tubo ocurre por osmosis, te preguntan, ¿cierto? Movimiento, ¿cómo se llama el movimiento del agua? El estado final, la concentración de solución contenida en el tubo es mayor que el estado inicial. Entonces, básicamente te están haciendo analizar esto. ¿A alguien se le ocurre cuál es la respuesta correcta de esto? ¿Alguien así como tiene la noción básica de cuál podría ser la respuesta correcta de todo esto? ¿O no cachan? Que también puede ser. Pues, esa es la gracia de esto, de no cacharse, tú terminar cachando, pues, terminar aprendiendo, ¿cierto? Lo que uno no, más o menos no maneja así simple, ¿ya? Esto es un ejercicio muy, muy simple, pero que se puede volver infinitamente complicado si uno no cacha los conceptos. Entonces, por eso yo les pregunto, ¿cachan o no cachan? Esa es la firme, como diríamos. ¿Cachan cuál es la respuesta correcta o no tienen idea? ¿Mm? En todo caso, la vamos a ver y la vamos a contestar al final de la clase, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar a conversar, ¿cierto? De esta, de cuánto se llama de de esta materia, ¿cierto? Y para poder entender esto, tenemos que conversar de estas cosas. Entonces, lo primero que vamos a ver es la membrana de la célula, el concepto de gradiente de concentración y el transporte a través de la membrana, que también se los voy a resumir, espero acordarme, en un esquemita así sencillo para terminar la clase. Ya, en esta oportunidad vamos a partir con una pregunta. Miren, el modelo del mosaico fluido de la membrana celular tiene como característica ser asimétrico, ¿ya? Lo que implica, y fíjense que aquí lo vamos a ir analizando y vamos a ir desglosando el ejercicio, ¿se fijan? Primero a mí me preguntan, me sale un problema. Entonces, primero, para responder ese problema, yo tengo que saber qué es la membrana, ¿cierto? ¿Qué es el modelo del mosaico fluido? ¿Cierto? Porque a mí me asumen que uno sabe qué es el mosaico fluido, pero uno puede saber que no puede no cacharlo, ¿cierto? Tiene que saber cómo está hecha la membrana plasmática y qué significa simétrico, ¿cierto? Tiene un montón de preguntas dentro de una sola pregunta que uno tiene que saber para poder responder bien a esa pregunta. Entonces, todos esos conceptos los vamos a trabajar ahora. Primero que nada, ustedes tienen que saber que, como yo les había dicho en esa clase de qué era lo que necesitaba una célula para ser célula, y yo les dije, para que una célula sea célula, tiene que tener citoplasma, tiene que tener ribosoma, y una de las cosas que una célula tenía que tener para ser célula era membrana, ¿cierto? Entonces, la membrana celular es una de las características más básicas para formar una célula, ¿ya? Porque tanto las células eucariontes y las procariontes, toda célula tiene membrana, toda célula tiene membrana, como característica básica de su formación, ¿sí? Todas las células tienen membrana. Entonces, tendrán características distintas y todo lo demás, pero todas las células, da lo mismo cual sea, tienen membrana. Y eso no se les puede olvidar en su cabeza, tanto las eucariontes como las procariontes. Entonces, la membrana celular que uno estudia y conoce, que es este como modelo normal, ¿cierto? Que uno le muestran de la membrana celular, este modelo se llama el modelo del mosaico fluido, ¿ya? Ese es el modelo que uno conoce de la membrana, tiene un nombre, se llama el modelo del mosaico fluido, y fue propuesto por Singel y Nicholson en 1972. Fíjense que no es tan viejo este modelo. La gracia de este modelo es que nos explica hartas cosas de características de la membrana. Primero, la membrana celular, ¿de qué está hecha principalmente? Aquí Singer y Nicholson lo representan muy bien.
la membrana celular está hecha principalmente de fosfolípidos, ¿sí? Eso es como lo más representativo de la membrana, que son todas estas cabecitas, ¿cierto?, de colores, esos son los fosfolípidos, pero no está hecha solamente de fosfolípidos, hay hartas cosas más que aparte de fosfolípidos. ¿Qué más hay? Hay proteínas, ¿cierto? Y proteínas de varios tipos, que ya vamos a conversar cuáles son. Hay, ¿cuánto se llama? Otros lípidos, como por ejemplo el colesterol, también es importante dentro de las membranas de algunos tipos. Por ejemplo, también puede existir, ¿cierto?, el colesterol. También hay oligosacáridos, vale decir carbohidratos. ¿Sí? También hay carbohidratos aquí, formando una cuestión que se llama el glucocálix, que ya lo vamos a ver más adelante, carbohidratos. Entonces, hay hartas cosas que forman a la membrana plasmática, no es una sola cosa. Otra cosa importante es que esta cosa se llama mosaico fluido. ¿Ustedes conocen los mosaicos? Las cuestiones de los mosaicos, ¿cierto? Así como con pedacitos de cosas que se forman, un paisaje, de otras cosas bien bonitas. Esto es algo parecido. Mosaico, porque está como todo inmerso dentro de una estructura sustentada en fosfolípidos, y fluido, porque esta membrana no es rígida. Uno podría pensar que la membrana es una cuestión así como una pared, como la pared de una casa, así. No, no quiero decir que esto es líquido, pero sí que, por ejemplo, estas proteínas que están verdaderamente flotando dentro de esta membrana se mueven. Entonces, si yo, por ejemplo, marcara esta proteína, y yo digo, ya, en el tiempo 1 la proteína la encuentro aquí, yo si lo mido en una hora más, créeme que la proteína no va a estar aquí, va a estar allá. ¿Por qué? Porque se mueve, porque esto está en constante fluidez, en constante movimiento. Por eso la membrana es fluida, ¿sí? Entonces, a eso se refiere que sea fluida, que esto no es un palo, así como duro, no, esto es una cuestión que tiene movimiento, que tiene fluidez, ¿ya? Entonces, esto es la estructura del mosaico fluido. Otra gran característica de la membrana es que tiene la característica, como les decía, de ser asimétrica. ¿Y qué significa que sea asimétrica? Significa simplemente que lo que yo encuentro por afuera de la membrana y lo que yo encuentro por adentro de la membrana es distinto. O sea, no es simétrico. Sí, fíjense, hay cosas que hay solo afuera que adentro no están. Y cosas que están adentro nomás que afuera tampoco están. ¿Se fijan o no? Esa diferencia entre adentro y afuera es asimétrico. O esa es la característica de ser asimétrica de la membrana. Que los componentes que forman la membrana no se encuentran en la misma proporción por fuera y por dentro. Eso significa ser asimétrico. Y otra gran característica es que las membranas biológicas son una bicapa lipídica. Y eso yo creo que lo han escuchado toda la vida, que es una bicapa lipídica. ¿Y qué es una bicapa lipídica? Bi significa dos capas de lípidos. Y claro, pues mira, ahí hay una capa, que es una de fosfolípidos, y ahí está la otra. ¿Cuántas capas hay? Dos. Entonces, ¿qué es esto? Una bicapa lipídica. Todas las membranas biológicas, por definición, son una bicapa lipídica, ¿sí? Por definición. Toda membrana biológica es una bicapa lipídica. Y eso no se les puede olvidar. Porque si ustedes ven una bacteria, incluso, cachado, si ustedes ven un virus que ni siquiera está vivo, también tiene bicapa lipídica. O sea, una cuestión muy como demasiado constante dentro de todo el universo biológico, es que todas las células, o casi células como los virus, ¿cierto? Tienen bicapa lipídica, ¿sí? Como característica así clave, ¿ya? Como ya saben, ¿cierto? Porque ya eso se lo expliqué, ya es chiste repetido, ¿cierto? Recuerden que los fosfolípidos tenían una cabeza que era polar y dos colas, ¿cierto? Que eran apolares, que eran de ácidos grasos, ¿cierto? Entonces, la cabeza que es polar es hidrofílica, ¿cierto? Hidrofílica, y las colas, que son apolares, son hidrofóbicas. Entonces, acuérdense que la cabeza como es hidrofílica, le gusta el agua, po, hidrofílica, que tiene feeling con el agua, entonces le gusta el agua. Y las colas, que son hidrofóbicas, no les gusta el agua. Por eso se esconden, po. ¿Se fijan? Que las colas están para adentro, ¿por qué?
Porque por fuera de la célula y por dentro de la célula hay agua. Las células no viven en medios secos. Siempre tiene que haber agua. Y adentro de la célula está el citoplasma. ¿Y el citoplasma qué es? Pura agua. Y por fuera de la célula también hay agua. Entonces, por eso las colas, estas cuestiones, las colitas de los fosfolípidos se esconden. ¿Se fijan? No están para afuera ni para adentro. Porque aquí hay agua y aquí también. Entonces, por eso las colitas, ¿cierto?, de los fosfolípidos se esconden y se ponen hacia el medio, formando esta cosa que se llama la bicapa lipídica. ¿Sí? Esa es la gracia de las bicapas lipídicas que, como les vuelvo a insistir, están presentes en todos los modelos celulares que existen. Todos, y todos, no puedo decir que todos son iguales porque ya estaría generalizando y caería en problemas. Pero todos son muy parecidos, ¿ya? Todos son, digámoslo así, todos son muy parecidos. Recuerden que la asimetría era que no existía la misma proporción de componentes adentro que afuera, ¿cierto? Al revés, que adentro que afuera, ¿cierto? Porque estaba afuera. Y eso, ¿ya? ¿Cuál es la gran función de la membrana? De hecho, cuando ustedes dibujan una célula, eso que están dibujando es la membrana, ¿cierto? Porque es como el límite de la célula. Y claro, esa es la gran función de la membrana. La gran función de la membrana, así como, o sea, tiene muchas, pero una gran función que cumple la membrana es darle el límite a la célula. O sea, decir, hasta aquí llega la célula. O sea, el límite. ¿Sí? Como decir, esto es la célula y ya. ¿Te fijas? O también sirve para limitar a las células. ¿Ya? Existen dos tipos de proteínas, ¿sí? Unas proteínas, como esta, por ejemplo, que si se fijan, atraviesan la membrana de un lado a otro, y esas proteínas se llaman proteínas integrales, o también llamadas proteínas transmembranas, ¿sí? Las proteínas transmembranas, que son proteínas que atraviesan prácticamente atraviesan la membrana de un lado a otro, y estos son los típicos canales. No sé si ustedes se acuerdan de los canales, canal de sodio, canal de potasio. Estas cosas son canales, generalmente así. ¿Por qué? Porque atraviesan la membrana de un lado a otro. Pero hay unas proteínas, por ejemplo, que están o solo adentro, o hay proteínas que están solo afuera. Esas proteínas que están o solo adentro o solo afuera se llaman periféricas, ¿ya? Proteínas periféricas, ¿ya? Que son las proteínas que están o solo adentro o solo afuera. Las proteínas periféricas que están solo afuera tienen función de receptor. Ejemplo, el MHC, lo que estábamos conversando hace un rato atrás. Un ejemplo, ¿cierto? El complejo mayor de histocompatibilidad. Eso es una proteína periférica que está por fuera y está solo por fuera. Eso es un buen ejemplo. Un receptor de una hormona, por ejemplo, también es un buen ejemplo de cuánto se llama de proteína periférica externa. Y proteínas periféricas internas, bueno, hay hartas, como por ejemplo unas proteínas que se llaman las proteínas G, que más adelante cuando veamos hormonas, ahí las vamos a ver con más detalle, la proteína G, algunas enzimas que también trabajan por aquí por dentro, también son proteínas, ¿cierto?, que están metidas, ¿cierto?, aquí, solo por dentro. Algo bien interesante es que cuando yo al principio de esta clase hablé de los organelos con membrana y los organelos sin membrana, perdón, los organelos con membrana, y ya sean los con membrana doble o con membrana simple, la membrana es así, es igual que esto. Los organelos con membrana simple quiere decir que son así, que tienen esta bicapa. Y los organelos que tienen membrana doble quiere decir que tienen dos bicapas. O sea, tienen esta bicapa y otra más. Eso es un organelo con membrana doble. ¿Ya? Para que lo tengan, para que vean que incluso adentro de la célula también hay membranas biológicas y son prácticamente igual, formadas de fosfolípidos y tienen como la misma naturaleza. ¿Ya? Evidentemente hay cosas que, por ejemplo, están en algunas células y otras no, por ejemplo el colesterol, y ya lo vamos a ver, que hay en algunas células, hay colesterol y en otras definitivamente no hay, y ahí les voy a comentar, les voy a hacer un ejemplo bien interesante y bien chistoso de cosas, ¿cierto?, que uno ve de repente en el supermercado y es bien, bien interesante. Bueno, ¿queda claro el modelo general de la membrana?
¿sí? Este dibujito de la membrana. Acuérdense de decirme que sí, que no, y para poder seguir adelante. Los carbohidratos, se me olvidó, perdón, los carbohidratos que... eh, buena pregunta. ¿Qué les permite unir a las dos membranas? O sea, claro, porque aquí uno como que no, uno como que están volando, ¿cierto? Aquí entre medio, ¿cierto? No, aquí entre las colas se forman enlaces bastante fuertes. Se forman eh, puentes de hidrógeno, se forman distintos tipos de enlaces que permiten, ¿cierto? Mantener unidos, enlazados, ¿cierto? Las dos membranas, esta y esta. Y mantienen, por así decirlo, el sándwich bien armado, ¿ya? Ahora, hay algo bien interesante. Yo puedo, eh, químicamente hablando, o experimentalmente hablando, mejor dicho, eh, ah, ya, te respondo al tiro. Yo puedo químicamente o experimentalmente hablando, yo puedo separar estas membranas. O sea, yo, por ejemplo, puedo pescar esta membrana y tirarla para atrás, así como abrirla, como quien abre un yogur, así, y separarla de la otra. Y eso se puede hacer. Y así se comprobó, de hecho, que las membranas biológicas son dobles porque dijeron, chuta, son 5 dobles. Y pescaron una membrana, la abrieron así como la tapa de un yogur y se dieron cuenta que abajo había otra. Entonces las membranas son dobles, punto. Así de sencillo fue, o sea, suena sencillo, no fue nada fácil hacerlo, pero así fue la comprobación científica que se hizo para poder determinar que las membranas biológicas eran dobles. Cuando los organelos son de doble membrana, vale decir, una membrana una bicapa y otra más, como en el caso de las mitocondrias, en el caso de los cloroplastos, en el caso del núcleo, eh, son membranas independientes, son absolutamente independientes, vale decir, no hay una conexión entre ellas, son unas membranas absolutamente independientes, que están formando un único organelo, pero son absolutamente independientes, no tienen, se parecerán, todo lo que tú quieras, pero son cosas absolutamente por separado, no tienen nada que ver una con la otra. Entonces son independientes. Yo me imagino que de igual manera deben generarse enlaces entre medio, la verdad no lo sé, pero me imagino que sí, me imagino que deben formarse ciertos enlaces ahí entre medio para mantener juntos, ¿cierto? Y que una membrana no se vaya volando, ¿cierto? Y deje a la otra sola. De seguro deben formarse enlaces. Pero como te digo, son membranas absolutamente independientes. Los carbohidratos, que son del tipo oligosacáridos, ¿sí? Los carbohidratos que se encuentran en la membrana, que son del tipo oligosacáridos, son estas cuestiones así medias verdes que ustedes ven aquí, forman una estructura de la célula muy importante, que vamos a ver más adelante, que se llama glucocálix. ¿Ya? El glucocálix, que más adelante lo vamos a estudiar con más detalle, el glucocálix. ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro modelo general del cual vamos a empezar a conversar más en detalle ahora en el resto de la clase. ¿Ya? Bien, entonces, aquí yo tengo un pedazo de membrana, ¿cierto?, de una célula. Entonces vamos a empezar a conversar de las distintas cosas que lo componen. Primero, y más importante, porque están en mayor número, los fosfolípidos. ¿Qué más? Proteínas periféricas, que acuérdense que las proteínas periféricas son aquellas proteínas que están o en la parte interna o en la parte externa. Estas proteínas que cruzan la membrana completamente de lado a lado, que se llaman proteínas integrales o transmembranas. En algunos tipos de membrana aparece el colesterol, en otras definitivamente no está. Y también hay glúcidos, ¿sí? O carbohidratos. Glúcido, carbohidrato es lo mismo. Entonces, si se fijan, la forma en la cual está formada la membrana es bastante asimétrica, porque hay cosas que están por fuera, que no están por dentro, ¿cierto? Hay harta diferencia entre un lado y otro de la membrana. Entonces, eso le hace la característica de ser asimétrica, ¿ya? Porque si fuera simétrica, todo lo que está afuera estaría igual adentro, y eso no es así. ¿Se fijan? Entonces, esa diferencia entre adentro y afuera, en sus componentes, lo que hay, en lo que no hay, es lo que lo hace ser asimétrica, que no lo hace ser igual entre un lado y otro. ¿Ya?
Y esos glúcidos, como les decía yo, formaban esta estructura que es el glucocálix, que más adelante, bueno, ahora se los cuento. El glucocálix sirve para el reconocimiento celular, ¿sí? Es una estructura que sirve para el reconocimiento celular, para que una célula de un tejido se conozca con la otra. Acuérdense que piensen en la piel. En la piel yo tengo una célula al lado de otra, ¿cierto? Una al lado de otra, una al lado de otra. ¿Cómo sabe la célula de al lado? Ya, lo vamos a dibujar. Ya. Aquí yo tengo tres células de la piel. ¿Cómo sabe esa que al lado tiene otra? Si no tiene ojos para mirar, ¿cierto? Si no puede mirar. Se reconocen a través de estas estructuras que se llaman glucocálix. El glucocálix permite ese reconocimiento celular, por ejemplo, para que las células sepan que están unidas, ¿cierto? Formando un tejido y haya reconocimiento de una con otra. ¿Sí? Para eso sirve el glucocálix, dentro de otras funciones, pero así como la principal que necesito que ustedes sepan es esa de reconocimiento celular, ¿ya? Reconocimiento de una célula con otra. Estos son como los ojos de la célula, ¿sí? Para reconocer lo que hay en el medio y pueda saber dónde está, ¿ya? Bueno, ahí está, ¿cierto? La pregunta de qué era el glucocálix, ya se lo acabo de comentar. ¿Ya? Bien, eso es como introducción, como gran parte, ¿cierto? De qué es la membrana o cómo está hecha. ¿Ya? Ahora, una gran pregunta que uno podría hacer, que también es una característica de las membranas, es que las membranas son semipermeables. ¿Ya? Esa es una gran característica y muy importante de las membranas biológicas. Eso quiere decir que son semipermeables. Entonces, esa es otra característica que ojalá la puedan anotar, que toda membrana biológica es semipermeable. Ya sabemos que es una bicapa, que es asimétrica, pero también es semipermeable. Esa es otra gran característica. Y uno se preguntaría, ¿y qué significa que sea semipermeable? Eh, Semi significa casi, ¿cierto? Como un bus, ¿cierto? Semicama, como casi cama, sería como casi permeable. ¿Qué significa esto? Significa que hay cosas que pueden atravesar la membrana sin problemas y esas cosas que atraviesan la membrana sin problemas se dice que son permeables, o sea, la membrana es permeable a esa cosa, que la puede dejar pasar sin problemas, y hay otras cosas que la membrana no los deja pasar. Y cuando esas cosas no pueden pasar a través de la membrana, esas cosas son impermeables. O la membrana es impermeable a esa cosa que no la deja pasar. Entonces, la membrana se conoce como semipermeable porque hay cosas que las deja pasar y otras cosas que no las deja pasar. Entonces, esa característica de ambivalencia, de que hay cosas que pueden pasar a través de la membrana y otras cosas que no pueden, por su tamaño, por su naturaleza, por lo que sea, hace que la membrana uno la conozca como semipermeable. ¿Ya? Esa es la gracia, ¿cierto? La razón por la cual las membranas, ¿cierto? Son semipermeables. ¿Ya? Esa es la característica más que la característica, la razón de por qué. ¿Ya? ¿Claro? ¿Sí? La idea general, ¿cierto? De fuerza de esto que estamos conversando. ¿Sí? Ya. Bien, vamos a seguir entonces conversando, ¿cierto?, sobre las distintas características que esta membrana, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las funciones que cumple esta membrana celular? Bueno, las funciones, muchas. Ser un límite, ¿cierto? El límite de la célula, dejar pasar algunas cosas y otras cosas no, ¿cierto? Permitir el reconocimiento gracias al glucocálix. O sea, tiene múltiples funciones, ¿cierto? La membrana. No cumple una sola, sino que muchas funciones. ¿Ya? Es multifuncional. ¿Sí? No es una sola cosa. Entonces, tratemos de responder esta pregunta. El modelo del mosaico fluido de la membrana celular tiene como característica ser asimétrico. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la respuesta correcta según ustedes? Ahora que ya saben lo que es ser asimétrico. ¿Cuál es la característica o cuál es la razón de por qué es asimétrico? ¿Cuál es la respuesta correcta?
B, dice, ustedes dice, la membrana está formada por dos caras que presentan diferencias en su composición. ¿Vamos viendo? Ya, pues. Entonces tenemos el problema. Dos monocapas iguales, falso, porque son distintas. ¿Cierto? Si separamos la membrana, hay dos planos y uno es distinto al otro. Por eso es, ¿cuánto se llama? Asimétrica. Y como ustedes muy bien dijeron, efectivamente es la alternativa B. ¿Cierto? Esa es muy, muy bien, ¿cierto? Su respuesta. Pero se fijan, y para poder responderla, hay que saber. Y ahora que ya saben, ya no tienen problema. ¿Se fijan? Estarán, aprendieron. Así de sencillo. Un ejemplo de lo asimétrico es el glucocálix, porque el glucocálix solamente está por fuera de la membrana, no por dentro. ¿Se fijan? Ahí tiene un ejemplo de la asimetría, de que hay una parte que por fuera está y que por dentro no. ¿Se fijan? Ese es uno de los tantos ejemplos que hay. Ya, ahora vamos a empezar a hablar un poquito del transporte celular. Entonces dice, el transporte activo de solutos de bajo peso molecular y la difusión facilitada comparten algunas características. En relación con esto, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Entonces, igual que antes, me ponen un problema y me dicen el transporte activo. Entonces yo tengo que saber qué es el transporte activo. Me hablan de la difusión facilitada. Entonces yo tengo que saber qué es la difusión facilitada. Me hablan de una gradiente de concentración. Y la pregunta es sencilla, ¿qué es la gradiente de concentración? Entonces yo necesito saber hartas cosas antes de poder decir, sí, ¿sabes qué? Es la tal. Y por esta razón. Entonces, hay hartas cosas, ¿cierto? Que uno tiene que saber antes de poder responder bien esta pregunta. Entonces vamos a partir de lo más general. Vamos a partir por el concepto de gradiente de concentración, ¿ya? Esto en general, y esto no es a modo pelambre ni nada por el estilo, pero en general lo explican muy mal, ¿ya? Yo no digo que lo voy a explicar de la mejor manera posible, pero en general yo he visto explicaciones de lo que es una gradiente de concentración y lo explican pésimo, ¿ya? O sea, como que no cachan lo que es la gradiente de concentración, siendo que es una cuestión re fácil, ¿ya? Re fácil de decirlo, no tanto de entenderlo, pero es re fácil cuando uno ya lo cacha, ya es como fácil de entenderlo. Entonces, voy a tratárselo de explicar de la mejor manera posible para que lo entiendan. Supongamos que nosotros aquí tenemos una membrana celular, ¿ya? Esto es una membrana, ¿cierto? Una bicapa lipídica y yo tengo una concentración de esta cosa azul que, ojo, los modelos de membrana celular siempre se hablan así o se entienden así. Cuando ustedes vean un modelo, la parte que está arriba, esto que estoy marcando aquí, siempre es la parte extracelular, o sea, la parte que está fuera de la célula. Y la parte que está aquí, siempre es la parte intracelular, ¿ya? Siempre por definición es así. La parte superior es la parte extracelular y la parte inferior es la parte intracelular o aquí estaría el citoplasma, como ustedes gusten, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo una componente, ¿cierto? Que es de color azul, una sustancia de color azul, pero si yo me diera el trabajo de contar cuántas pelotitas azules hay aquí afuera y cuántas pelotitas azules hay aquí adentro, claramente yo me doy cuenta que hay más azules afuera que adentro. ¿Se fijan, o no? Si yo quisiera mover estas cosas, yo tengo dos formas de moverlo. Yo tengo una forma de moverlo a favor de su gradiente, que es moverlo desde donde hay más a donde hay menos. Entonces, ya sabemos que mover a favor del gradiente, sin saber lo que todavía es un gradiente, ¿eh? Mover a favor del gradiente, significa simplemente mover desde donde hay más hacia donde hay menos. Eso es mover a favor del gradiente. Y ese movimiento a favor del gradiente, nosotros lo vamos a llamar transporte pasivo. Cualquier movimiento que sea a favor del gradiente, o sea, desde donde hay más hacia donde hay menos, ¿sí? Eso se va a llamar transporte pasivo, y el transporte pasivo tiene por definición no gastar energía, no gastar ATP. Entonces, el transporte pasivo, ¿cierto? Tiene por definición
moverse a favor del gradiente y sin gasto de ATP. ¿Y qué significa? A favor del gradiente significa ir desde un lugar donde hay mayor a donde hay menor concentración. Ahora bien, ¿qué es un gradiente? Y ahora sí lo vamos a explicar. Un gradiente es una diferencia de concentración de una sustancia, una diferencia de concentración de una sustancia entre ambas partes de la membrana, o entre ambos lados de la membrana, lo vamos a poner así mejor, entre ambos lados de la membrana, no partes, entre ambos lados de la membrana, entre ambos lados de la membrana. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros vemos acá, en este esquema, aquí hay un gradiente, porque esta sustancia tiene una diferencia de concentración entre un lado y otro de la membrana. Esta diferencia de concentración entre un lado y otro de la membrana, eso se llama gradiente. Punto. Eso es un gradiente de algo. Una diferencia de concentración entre un lado y otro de la membrana. Hay gente que lo complica y le da unas vueltas. ¿Para qué? ¿Sí? La diferencia de concentración entre un lado y otro de la membrana es un gradiente. Punto. Ahora, se llamará gradiente químico si es diferencia de concentración, se llamará gradiente eléctrico si es diferencia de cargas eléctricas, se llamará gradiente electroquímico en el caso de que estén las dos juntas, eso es otra cosa. Pero ¿qué es un gradiente? Simplemente una diferencia de concentración entre los dos lados de la membrana. Ahora, cuando nosotros movemos a favor del gradiente, quiere decir que yo estoy moviendo desde un lugar donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, que en este caso es para adentro, pero podría ser perfectamente para afuera. No habrían, si aquí estuviera más concentrado y aquí estuviera menos, las cosas irían a favor del gradiente para allá. ¿Ya? A eso me refiero, que no es necesariamente siempre hacia acá, también puede ser al revés. Entonces lo que yo tengo que saber es que a favor del gradiente yo muevo a un lugar donde hay mayor concentración. Concentración se abrevia así con corchetes, ¿ya? Para no escribir concentración a cada rato, eso es concentración. Entonces, de un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración. Eso es moverse a favor del gradiente. Y ese movimiento a favor del gradiente es lo que nosotros desde ahora en adelante vamos a llamar transporte pasivo, y por definición el transporte pasivo, aparte de moverse a favor del gradiente, no gasta ATP, no gasta energía. Entonces ahí usted tiene, ¿cierto?, la primera gran definición de la clase de hoy. Transporte pasivo no gasta ATP. ¿Dudas con esta explicación de lo que es un gradiente y la diferencia de concentración y cómo funciona el transporte pasivo? ¿No? 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 Ya, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si pasa lo contrario? Vale decir, ¿qué pasa si yo muevo las cosas en contra del gradiente? ¿Qué significa ir en contra del gradiente? En contra del gradiente, ¿sí? En contra del gradiente significa ir desde un lugar donde hay menos concentración hacia un lugar donde hay más concentración. O sea, ir al revés, desde donde hay menos hacia donde hay más. Eso se llama movimiento en contra del gradiente. Y los transportes celulares que son en contra del gradiente se llaman transportes activos. Y los transportes activos, que son en contra del gradiente, tienen por definición gastar ATP. Entonces ahí ya tiene una clara definición en lo que es el transporte a favor del gradiente o en contra del gradiente y sus características, ¿cierto?, específicas de cada uno. ¿Ya? Ahí está más que explicado y con harto detalle, ¿cierto?, cada uno de los transportes. Ahora, yo no he dicho ejemplos de transporte pasivo ni activo, eso lo vamos a ver más adelante, pero ya al menos la definición, ¿cierto?, de ir en contra o a favor del gradiente ya está clara. Bien.
Entonces, ya sabemos que para mover las cuestiones así, en contra del gradiente, yo necesito energía. Necesito, ¿cierto? Mi amigo, ¿cierto? El ATP. Entonces, ahora vamos a conocer los transportes a través de la membrana, ¿ya? Los transportes a través de la membrana. Entonces, yo sé que los transportes a través de la membrana, y lo vamos a esquematizar, ¿ya? Lo vamos a anotar acá. ¿Cuáles son los transportes a través de la membrana? Lo vamos a poner aquí, transporte a través de la membrana. A través de la membrana yo tengo dos tipos de transporte. El transporte pasivo y el transporte activo. Sabemos que el transporte pasivo es a favor del gradiente y no gasta ATP. ¿Cuáles son los tipos de transporte pasivo que existen? La difusión simple, ¿sí? La difusión simple, la difusión facilitada, y la osmosis. Hay otro tipo que se llama diálisis, pero ese no entra en la PSU, pero también es otro tipo de transporte pasivo, la diálisis. El transporte activo, por su parte, es aquel que se mueve en contra de la gradiente de concentración y, como se mueve en contra de la gradiente de concentración, gasta ATP. ¿Qué tipo de transporte activo existen? Los transportes activos primarios, los transportes activos secundarios y los transportes en masa o los transportes masivos. ¿Cuál es un transporte activo primario? Las que nosotros conocemos como bombas, como por ejemplo la bomba de sodio-potasio, que vamos a conocer más adelante. Los transportes activos secundarios son los transportes, son los cotransportes, que ya vamos a decir qué son estas cosas, cotransportes. Y los transportes activos masivos son los transportes de endocitosis y los transportes de exocitosis. Todo esto que está aquí lo vamos a ir viendo ahora en lo que queda de esta clase. Entonces, hoy día van a conocer qué son todas estas, bueno, algunas probablemente ya las conozcan, pero vamos a ver qué son estos famosos, ¿cierto? Nombres que uno de repente se le confunden, ¿cierto? Pero es súper sencillo. Si uno conoce así como bien las cuestiones, se hace pero lo más sencillo posible. Y yo soy de la filosofía de entender las cuestiones lo más fácil posible que se pueda, sin tratar de, eh, ¿cómo decirlo? Sin tratar de mentirles en el sentido de no ocultarles información, pero tratarlo de hacer lo más fácil posible. Cosa de que sepan harto, pero lo sepan fácil. ¿Ya? Eso es como mi filosofía de trabajo. Ya, vamos a partir por los transportes pasivos. ¿Ya? Y vamos a partir por la difusión simple y la difusión facilitada que están en esta diapo. ¿Qué es la difusión simple? La difusión simple, fíjense que lo que se está moviendo es esa molécula verde. La difusión simple es la difusión a través de la membrana. O sea, las cosas que pasan a través de la membrana. O sea, a través de los fosfolípidos, fíjense, a través de los fosfolípidos, sin la necesidad de nada, se pasan estas cosas. ¿Se fijan, no? Pasa a través de los fosfolípidos. Como ya saben, si es pasivo, será a favor del gradiente y sin gastado ATP. ¿Qué cosas, y esto es súper importante, porque estas sí son cosas que ustedes tienen que saber, qué cosas pueden pasar por difusión simple? Porque tienen que cumplir alguna característica para poder pasar así. Primero, tienen que ser sustancias pequeñas. ¿Ya? Eso es como primera gran característica. O sea, no puede ser un tremendo chorizo, porque no pasa. O sea, tienen que ser cuestiones muy chicas las que pasan a través de difusión simple. Segundo, y muy importante, tienen que ser apolares. ¿A qué se refiere con que sean apolares? A que no tengan carga. Porque si tienen carga, no pueden pasar. ¿Y por qué no pueden pasar? Porque acuérdense que las cabezas de los fosfolípidos son polares, entonces tienen carga, entonces se repelen, no los dejan pasar, ¿se fijan? Ya sean eh, cargas positivas o cargas negativas, de igual manera, ahí hay una atracción de cargas o una repulsión de cargas que finalmente no dejan pasar a las cosas, a las moléculas que vienen cargadas. Y la tercera gran característica es que tienen que ser
liposolubles. ¿A qué se refiere con que sean liposolubles? Se refiere a que tenga estas cosas que se mueven a través de acá, puedan ser otro lípido, a eso se refiere a que sean liposolubles, que sean de naturaleza lipídica, y como esto es un fosfolípido, o sea, también es un lípido, ¿cierto? Lípido con lípido se llevan bien y pueden pasar a través de la membrana. Pero tienen que ser igual pequeñas y también tienen que ser apolares. ¿Ya? Eso no puede no variar. ¿Ya? Pequeñas, apolares y generalmente liposolubles. Ejemplos de cosas que pasan por difusión simple. Generalmente los gases. Los gases, como el oxígeno, como el CO2, pasan a través de difusión simple, porque son pequeños y porque son apolares. No son liposolubles, son gases, pero son pequeños y son apolares. Entonces, como son pequeños y apolares, no tienen carga y son chiquititos, pueden pasar a través de la membrana. ¿Qué cosas pueden pasar a través de la membrana que sean pequeños, apolares y liposolubles? Por ejemplo, las hormonas lipídicas, como las hormonas sexuales, como la testosterona, como el cortisol, como la progesterona, como los estrógenos. Esas cosas pueden pasar a través de la membrana porque son liposolubles. Entonces pasan ¡chuc! A través de la membrana sin problema. Además son chiquititas, entonces pueden pasar a través de la membrana. Entonces, como hay como muchas características, como muchos requerimientos para poder pasar a través de la membrana, así por difusión simple, muchas cosas que no cumplen estas características no pasan por difusión simple. Por ejemplo, si yo les pongo el sodio es chico, súper chico, pero tiene carga. ¿Puede pasar a través de la difusión simple? No. ¿Por qué? Porque no va a polar. Entonces, cualquiera de estas características que no se cumpla, entonces la cuestión no pasa a través de difusión simple. Podrá ser la molécula más chica del mundo, pero si llega a tener carga, lamentablemente no pasa por difusión simple, porque tiene carga. Así de sencillo. Entonces, las cosas que no cumplen estas características pasan a través de la membrana por lo que se llama la difusión facilitada. ¿Y qué es la difusión facilitada? Aquella difusión, aquel movimiento a favor de la gradiente y sin gasto de ATP, pero que no pasa a través de la membrana como tal, sino que aparecen estas cosas que se llaman proteínas canales. O sea, yo en una difusión facilitada necesito una proteína canal que me permita bypasear, por así decirlo, la membrana y a través de ese canal se puedan mover las cosas a favor del gradiente y sin gasto de ATP. ¿Qué cosas pasan a través de los canales? Por ejemplo, esto, porque esto es chico. En teoría podría pasar así, pero tiene carga. Entonces, como tiene carga, no puede pasar. Entonces, ¿por dónde pasa? Pasará a través de un canal. ¿Se fijan o no? Las cosas que tienen carga, las cosas más grandes, por ejemplo, la glucosa. La glucosa es apolar, pero es muy grande. La glucosa no tiene carga, pero es muy grande. No pasa. No cabe entre medio. ¿Por dónde pasa? Por difusión facilitada. ¿Se fijan o no? Las cosas que no cumplen estas características de ser pequeñas, apolares y liposolubles, entonces pasan a través de difusión facilitada. Así de sencillo. Esa es la característica que ustedes tienen que tener en su cabecita y no se les puede olvidar. ¿Capichi? Esa es la clave que hay que tener clarita en su cráneo, ¿cierto? Y no se le puede olvidar. Si usted mantiene esas características en su cabeza, no va a tener ningún problema. Entonces, ¿qué características presenta un transporte pasivo? Son transportes a favor del gradiente sin gasto de ATP. Y ya sabemos, ¿cierto?, que estas cosas que se mueven por difusión simple son sustancias pequeñas y sin carga. Por lo tanto, como por ejemplo los gases, ¿cierto? Como por ejemplo las hormonas lipídicas, en fin. ¿Y qué cosas se mueven a través de difusión facilitada? Sustancias más grandes o bien sustancias pequeñas pero que son cargadas, como por ejemplo los iones, y cosas de mayor tamaño como los aminoácidos, como la glucosa, en fin. Así que todo lo que está escrito se lo dije antes de mostrar. ¿Ya? Ok. Esa es la gran característica, ¿cierto?, que tiene el transporte por difusión simple y el transporte por difusión facilitada.
Ahora, cuando yo quiero hacer transporte activo, ¿sí? El transporte activo, nosotros sabemos que para generar transporte activo yo necesito generar, o sea, necesito ocupar energía, necesito ocupar ATP. ¿Y por qué necesito ocupar ATP? Porque las cosas las muevo en contra del gradiente de concentración. O sea, las muevo de donde hay menos, donde hay más. Muevo en contra del gradiente de concentración. Entonces, ¿qué moléculas se transportan a través de transporte activo? Básicamente de cualquier naturaleza eléctrica, porque todos los transportes activos ocupan una proteína, ¿sí? Entonces, aquí da lo mismo si tiene alguna naturaleza eléctrica o no, porque pasa a través de una proteína canal, entonces da lo mismo. También básicamente el tamaño también da lo mismo, porque como pasa a través de un canal no hay tanto problema. Y lo más importante que ustedes tienen que saber es que los transportes activos se hacen en contra de su gradiente de concentración. ¿Ya? Se hacen en contra del gradiente de concentración. Eso es lo que, y por tanto gastan energía, gastan ATP. Entonces eso es lo que hay que tenerlo clarito y no olvidarlo. ¿Sí? Eso es como la gran moraleja, ¿cierto?, que nos deja esta lámina. Entonces, ahora vamos a ver el transporte activo primario. ¿Se acuerdan que, me voy a devolver un segundo? ¿Se acuerdan que ya vimos esta? Ya vimos la difusión simple, la difusión facilitada, falta la osmosis. Ahora vamos a ver los transportes activos. El primario, el secundario y los masivos. ¿Ya? Esto es un transporte activo primario. ¿Qué es un transporte activo primario? Cuando ustedes hablen de un transporte activo primario, el ejemplo principal es la bomba de sodio-potasio. No es la única, pero es un ejemplo muy bueno para la PSU para poder entender cuánto se llama un transporte activo primario. La bomba de sodio-potasio trabaja 3 por 2. ¿Ya? Así trabaja, como una oferta, así, 3 por 2. ¿Ya? ¿De qué manera trabaja? Fíjense, la bomba de sodio-potasio mueve 3 sodios y 2 potasios. Entonces son 3 sodios y 2 potasios. Pero cada una de estas cosas los mueve en contra de su gradiente de concentración. Fíjense, afuera el sodio está más concentrado que adentro. Y adentro el potasio está más concentrado que afuera. Entonces, ¿cuál es la gradiente de concentración del sodio? Si ustedes se dan cuenta, el sodio como está más concentrado afuera, aquí tiene mayor concentración que adentro. Y el potasio al revés. El potasio tiene mayor concentración aquí adentro que acá afuera. Pero miren cómo mueve la bomba. ¿Se fijan? Que la bomba mueve en contra de su gradiente de concentración. ¿El sodio para dónde lo tira? Para afuera. O sea, para donde hay más sodio. En contra de su gradiente. Miren para dónde mueve el potasio. Fíjense. El sodio lo tira para afuera. ¿Y cómo mueve el potasio? El potasio lo toma y lo tira para adentro. O sea, donde hay más. ¿Se fija? Eso es en contra de su gradiente de concentración. Ir desde donde hay menos a donde hay más. ¿Sí? Esto es un transporte activo primario, las bombas. La bomba de sodio y potasio, la bomba ¿cuánto se llama? De calcio, magnesio, en fin, hay un montón de bombas dentro de la célula que sirven para todo esto, ¿ya? Entonces, esto es un transporte activo primario. Siempre en contra de su gradiente de concentración, y si se fijan, para mover en contra de su gradiente de concentración, ¿qué se ocupa? ATP. ¿Se fijan o no? Se ocupa una molécula ATP. ¿Se fijan? Miren. ¿Qué hay ahí? ATP, energía. ¿Se fijan? Siempre en contra del gradiente de concentración. Las bombas, la función principal que cumplen las bombas, o sea, si uno se pregunta para qué sirven las bombas, como las bombas tiran en contra de la gradiente de concentración, o sea, por ejemplo, aquí te están tirando el sodio hacia donde hay más, la bomba te va a tirar más sodio a donde ya hay mucho. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo una bomba? La bomba o las bombas son las responsables de generar gradientes de concentración. ¿Sí? Eso es bien importante, que lo anoten también. Las bombas son los encargados de que hayan gradientes de concentración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre me va a generar una diferencia de concentración entre un lado y otro. Si aquí hay harto sodio y yo más encima le estoy tirando más sodio, evidentemente aquí afuera voy a tener mucho más sodio que aquí dentro. Entonces voy a formar un gradiente. Significa una diferencia de concentración entre un lado y otro.
Si aquí adentro hay mucho potasio, y yo le estoy tirando más potasio todavía, la cantidad de potasio que va a quedar aquí adentro va a ser mucho mayor que la que quedó allá afuera. Entonces, ¿qué me forma? Una gradiente de concentración, una diferencia de concentración. Entonces, ¿para qué sirven las bombas? Las bombas sirven para generar gradientes de concentración. Esa es la razón fisiológica, por así decirlo, de por qué o para qué sirven las bombas. ¿Ya? El transporte activo secundario se llama cotransporte, ¿ya? Como les había dicho. Y el cotransporte, ¿qué significa cotransportar algo? Uy, cacha, me rayé donde no tenía que rayar. El prefijo co significa mover algo con otra cosa, ¿ya? Eso es como el prefijo co. Cuando yo muevo algo, pero así como muevo eso, también muevo otra cosa, ¿ya? Mira, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, yo también la podría considerar como un transporte activo secundario. No, esto no es con el afán de enredar, pero fíjense, ¿por qué es un transporte activo secundario también? Porque también es un cotransporte. Porque cuando muevo sodio, ¿qué muevo también? Potasio. ¿Se fijan? Entonces estoy moviendo las dos cosas a la vez. Eso también sería un cotransporte. Por ejemplo, en este, miren, yo muevo sodio y así como muevo sodio, también muevo glucosa. ¿Se fijan? Ese es un cotransporte, que aprovechando que muevo uno, también muevo otra cosa al mismo tiempo. Todo en contra de su gradiente de concentración, evidentemente. Esto es transporte activo. Entonces, todo es en contra del gradiente de concentración. Y todo, por tanto, es con gasto ATP. Ahora, el cotransporte, que es el transporte con un acompañante o con un colado, si a usted le gusta llamarla así más en chileno, ¿cierto? Con transporte con alguien, con un colado que no invité, ¿cierto? Pero se mueve igual. Tiene dos formas de ser. Un transporte antiporte, un cotransporte antiporte o un cotransporte sin porte. ¿Qué significa que sea antiporte? Significa que tiene direcciones opuestas, como el sodio y potasio. El sodio va para afuera y el potasio va para adentro. Eso es antiporte, que uno va hacia afuera y uno va hacia adentro, en direcciones opuestas. En cambio, un transporte sin porte es aquel que llevan la misma dirección. O lo van los dos para adentro o van los dos para afuera. ¿Se fija? Esa es la diferencia entre antiporte, que antiporte es en direcciones opuestas, y sin porte es en la misma dirección, o los dos para adentro, o los dos para afuera. Así de sencillo. Esa es la diferencia entre un cotransporte antiporte y un cotransporte sin porte. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que existe entre uno y otro. ¿Sí? De repente los nombres pueden ser un poquito complicados, pero bueno, cuando entienden el concepto, en realidad el nombre pasa a dar lo mismo. En realidad lo que uno tiene que saber es el concepto. ¿Ya? Bien. ¿Queda clara la idea de los los cotransportes antiporte y sin porte? ¿Sí? Esa es la idea, ¿cierto? De, de- de los dos tipos de cotransporte que existen. Simplemente las direcciones que llevan. Si llevan la misma dirección o si llevan direcciones opuestas. Ya. Otra forma de transporte activo es los transportes en masa, ¿sí? O transportes masivos. Y acá yo les había dicho que los transportes activos masivos eran la endocitosis y las exocitosis. Ahora, las endocitosis existen de tres tipos. Endocitosis existen de tres tipos. Las endocitosis del tipo fagocitosis, que ese yo creo que ese nombre sí les suena, fagocitosis, recuerden a los macrófagos, ¿cierto? Otro tipo de endocitosis que es la pinocitosis, y otro tipo de endocitosis que se llama endocitosis mediada por receptor. Ya, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Mediada por receptor. Ya, partamos definiendo qué es una endocitosis. Una endocitosis es ingresar algo a la célula. Fíjense,
yo tengo la membrana y esa membrana se traga algo y lo ingresa dentro de la célula, en una estructura que es una vesícula. ¿Ya? Eso es una endocitosis. Es ingresar algo a la célula. Eso es una endocitosis. Entonces, para yo generar endocitosis, yo necesito modificar la forma de la membrana. ¿Se fijan, no? Modificar la forma de la membrana para generar, ¿cierto?, la endocitosis. Uno se podría preguntar, ¿y en qué lado gasto ATP aquí cuando yo hago esto? Cuando yo modifico la forma de la membrana, ahí gasto ATP. ¿Ya? El modificar la forma de la membrana ahí se gasta energía. Entonces, cuando esa endocitosis, que es ingresar a través de una deformación de la membrana algo a la célula, si lo que yo estoy ingresando es algo sólido, se llama fagocitosis. Como por ejemplo, una célula, un virus, un antígeno, que es algo sólido. Eso sólido que yo estoy ingresando es una fagocitosis. Ahora, si lo que yo estoy ingresando es algo líquido o algo que está disuelto en agua o en algo líquido, se llama pinocitosis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una fagocitosis y una pinocitosis? Que en la fagocitosis lo que yo estoy endocitando es algo sólido y en la pinocitosis lo que yo estoy ingresando es algo líquido. Así de sencillo. No hay ni una otra diferencia. Y la endocitosis mediada por receptor, la diferencia con estas otras dos es que acá lo que yo necesito es que se me active un receptor de la membrana cuando se pegan aquí lo que yo necesito que ingresar. Cuando se pega ahí, lo que yo hago es que cuando estas cosas se pegan aquí, yo recién ahí genero la vesícula. O sea, se llama endocitosis mediada por receptor porque yo tengo que activar un receptor para poder generar la vesícula, ¿cierto? Que va a endocitar lo que yo necesitaba entrar. ¿Se fijan? En este caso, esas estrellas, ¿cierto? Cada una se va a posicionar en un receptor y una vez que estén las tres puestas ahí, se va a generar la vesícula, ¿cierto? Que me va a permitir la endocitosis. Entonces, ahí están las diferencias entre una fagocitosis, una pinocitosis y una endocitosis mediada por receptor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, partamos, ¿cierto?, por una endocitosis, que una endocitosis simplemente ingresar algo a la célula a través de la deformación de la membrana. Si esa endocitosis es de algo sólido, se llama fagocitosis. Si esa endocitosis es de algo líquido o algo que está disuelto en agua, se llama pinocitosis. Y si esa endocitosis es mediada por la utilización de receptores de la membrana, entonces se llama endocitosis mediada por receptor. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que, no, lo voy a decir más ratito. Cuando les explique la exocitosis, ahí se los voy a explicar. Se los voy a decir otro día. La ex, no, no está. Bueno, la exocitosis es todo lo contrario. La exocitosis es la liberación de algo, de algo que está dentro de una vesícula, la liberación de esta, porque esta vesícula se fusiona con la membrana y lo libera. Entonces, endocitar es ingresar cosas a la célula. Y exocitar es sacar cosas de la célula que están contenidas en una vesícula. Esa vesícula se pega aquí con la membrana, se fusiona con ella y libera lo que tiene en su interior. Eso es una exocitosis. ¿Ya? Entonces, no sale aquí. No. Entonces, como ya sabemos, ¿cierto? Exocitar es liberar cosas que vienen contenidas en una vesícula, se pegan con la membrana, esa membrana, ¿cierto?, se fusiona con la vesícula, libera, y endocitar es lo contrario, es ingresar las cosas adentro de la célula, mediante una vesícula. ¿Qué les iba a decir? Que la endocitosis y la exocitosis, estos dos tipos, ya sea endocitosis de cualquiera de estos tipos, pero endocitosis y exocitosis, son transportes activos, porque gastan ATP. El hecho de deformar la membrana, ya sea para comerse algo o bien liberar algo, gasta energía. Pero ¿cuál es la gracia y la importancia de esto? Que este transporte activo es un poquito distinto. Entonces, ¿por qué es distinto? Porque este es el único transporte activo, y ojo con esto y anótelo, que
que solamente la endocitosis y la exocitosis son los únicos tipos de transporte activo que no son en contra de la gradiente. O sea, esa es una importancia bien, bueno, bien trascendental, ¿cierto? De este tipo de transporte activo. A pesar de que gastan ATP, no son en contra de la gradiente. No hay una gradiente aquí de concentración. Entonces, ¿por qué gastan ATP o por qué se consideran activos? ¿Por qué gastan ATP? Porque ¿dónde gastan ATP? Cuando deforman la membrana. Cuando esa membrana se tiene que deformar para formar la vesícula, ahí se gasta ATP. ¿Ya? Entonces, son un tipo de transporte activo solamente porque gastan ATP, pero no porque sea en contra de la gradiente de concentración. ¿Ya? Eso es un detalle, a lo mejor súper mínimo, pero es importante que lo sepan, ¿cierto? Por si por alguna razón, ¿cierto? Lo llegaran a preguntar, tal vez como un detalle, ¿cierto? Y que ahora que lo sabes es re fácil, pues, pero si no lo sabes, ¿cierto? Puede quedar la escoba. Ya, respondamos a esta pregunta entonces. El transporte activo de solutos de bajo peso molecular y la difusión facilitada comparten algunas características. O sea, ¿cuál es la característica común entre un transporte activo a través de un canal? A eso se refiere, bajo peso molecular, o sea, ya sea transporte activo primario, transporte activo secundario, que es a través de una proteína, y la difusión facilitada, dice, comparten algunas características. En relación a esto, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿Cuál es la correcta según ustedes? Piensen y contestan. ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál será la opción? Es bastante sencilla, ¿no? ¿Cuál será la opción correcta según ustedes? Veamos. A ver, dame un minuto. Ya, veamos. Perdón, que me hayan hablado por el WhatsApp. Ya, veamos. ¿Utilizan canales iónicos? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los canales, bueno, ¿cierto? Los canales iónicos, ¿cierto? Se dan solamente a través de la difusión facilitada. Esos son los canales, ¿cierto? Las proteínas canales que permitirían el movimiento a través de la difusión facilitada. Entonces, no. Utilizan una proteína transportadora. ¿Qué tipo de transporte se da a través de una proteína transportadora? Efectivamente, la difusión facilitada y el transporte activo. Entonces, como ustedes muy bien dijeron, efectivamente, la respuesta correcta es B. Algo bien importante, que eso tienen que saberlo, y a lo mejor no lo dije, y si es así, discúlpenme, que las proteínas que son parte que forman el canal como tal de la difusión facilitada, se llaman proteínas transportadoras, ¿ya? Ese canal, ¿cierto? Que forma el canal de la difusión facilitada, se llama, eh, ¿cuánto se llama? Se llama proteína transportadora, que es una proteína parecida a una proteína bomba, ya sea eh, el transporte activo primario o transporte activo secundario. ¿Ya? Bien, lo último que vamos a ver y que nos queda por ver, bueno, aquí tenemos nuestro resumen, ¿cierto? Transporte activo y pasivo. Sabemos que el transporte activo tenemos la difusión simple, la difusión facilitada y los MOSI que todavía no hemos visto. Y la difusión facilitada, ya sea a través de un canal iónico como tal, o también a través de estas cosas que se llaman proteínas transportadoras, ese es el nombre que tienen, o carrier o permeasa, que es lo mismo, ¿ya? Las proteínas transportadoras, y el transporte activo mediado por proteína, o transporte activo primario y secundario, y el transporte activo mediado por vesícula o transporte en masa, que necesitamos dos, la endocitosis y la exocitosis, y sabemos que tipos de endocitosis son tres, que es la fagocitosis, la pinocitosis y la mediada por receptor. ¿Cierto? Esto es lo que hemos visto en esta clase, así como a grandes rasgos. Aquí está bien hechito, ¿cierto? Nuestro esquema, que es el mismo que yo les hice hace un rato atrás. Entonces, de todo esto nos queda hablar de esta, de los MOSI, ¿cierto? Esa es la única que nos queda conversar porque todo lo demás ya lo vimos, ¿cierto? Entonces,
nos queda conversar de este tipo de transporte, que es la osmosis. ¿Ya? Entonces, para poder entender la osmosis, fíjense que aquí me aparece una pregunta. Dice, un investigador compara los resultados obtenidos en un experimento en el que se ponen protozoos en solución a distintas concentraciones. Al poner un protozoo en la solución 1, este se muere por deshidratación. Y al poner otro en la solución 2, este sobrevive y mantiene su forma celular. Entonces, primero tenemos que saber qué tipo de célula es un protozoo, ¿cierto? Tenemos que saber por qué en uno vive y en el otro no. Entonces, ¿qué características hay entre uno y otro, ¿cierto? Que parece ser que en uno se muere y en el otro no. Pues. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Entonces, tenemos que saber también qué es esto, qué es una solución hipertónica, qué significa isotónica, qué significa hipotónica, ¿sí? Entonces, son hartas cosas que hay que conocer antes de poder responder la pregunta. Entonces, vamos a conocer, ¿cierto?, qué significa cada uno de estos nombres. Primero, tenemos que conocer algunas cosas de química básica que yo creo que cualquier mortal conoce, que son súper sencillas. ¿Qué es una solución? Una solución es la conjunción entre un soluto y un solvente. Entonces, cuando usted junta un soluto y un solvente, usted tiene una solución. Por ejemplo, ¿quién es el soluto? Por ejemplo, la sal. ¿Y quién es el solvente? El agua. Entonces, cuando usted junta agua con sal, usted tiene una solución. Así de sencillo. Entonces, va a haber soluto y va a haber solvente. Punto. Entonces, para poder estudiar la osmosis, el transporte de agua a través de la membrana, que se llama osmosis, hay que considerar tres tipos de soluciones. Las soluciones hipotónicas, las soluciones isotónicas y las soluciones hipertónicas. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Solución hipotónica es aquella que tiene menor concentración de soluto versus el solvente. O sea, una solución hipotónica es aquella que tiene menor cantidad de soluto y mayor cantidad de solvente. Es una solución hipotónica. Una solución isotónica es aquella que tiene la misma cantidad de soluto con la cantidad de solvente. Es igual. Y una solución hipertónica es aquella que tiene mayor concentración de soluto y menor concentración de solvente. Esa es una solución hipertónica. Ahora, algo súper importante que ustedes tienen que tener en cuenta en su cabecita es que una solución, por ejemplo, si yo les pongo un vaso así y yo les digo, ya, esa solución es hipotónica, isotónica o hipertónica. Esa solución en sí no es nada. Entonces, ¿cómo? Me acaba de decir que pueden ser hipotónica, isotónica, hipertónica. No. Estos nombres son válidos solamente cuando usted compara dos o más soluciones. O sea, si usted pone una solución y pone otra al lado, ahí una solución puede ser más hipotónica o más isotónica o más hipertónica que la otra. Pero si usted mira una solución así como esa solución no es ni hipotónica, ni isotónica, ni hipertónica. Esa solución es una solución y punto. Pero si usted pusiera otro vasito al lado y fuera distinto, ahí uno puede decir, ah, esta solución es más hipotónica que esa. ¿Ya? Entonces, estos nombrecitos solamente son válidos cuando usted compara soluciones. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo bien importante para que esto no se le pueda olvidar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo y ahí le va a quedar mucho más claro. Mire, practiquemos entonces las cosas que acabamos de ver. Aquí yo tengo tres soluciones. Una solución que tiene más cantidad de solvente que de soluto, una solución que tiene mayor cantidad de solvente que de soluto, y una solución que tiene mayor cantidad de soluto que de solvente. ¿Se fija, no? La 1, la 2 y la 3. Si yo les pregunto, y esto por favor no lo pueden olvidar, si yo les pregunto, ¿cómo es la solución 3? No va a faltar el que me va a decir, es hipertónica, porque tiene más soluto que solvente. Y eso está malo. Y usted, pero ¿cómo va a estar mal? Sí, pues gallo. ¿Por qué está malo? Porque yo te pregunté por la solución número 3.
O sea, no te estoy haciendo comparar esa solución con nadie. ¿Te fijas o no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa solución 3 es una solución y punto. Pero tú no me puedes decir esa solución es hipertónica, o es isotónica, o hipotónica, porque yo no te la estoy haciendo comparar con nadie. Ahora, si yo hago comparaciones, por ejemplo, la uno con la 2, ahí sí yo puedo decir, ah, son isotónicas, ah, son hipertónicas, ahí son hipotónicas. Ahí sí, porque yo estoy comparando. Pero si yo te pregunto, ¿cómo es la solución uno? No me podéis decir que es hipotónica. ¿Y por qué no me puedes decir que es hipotónica? Porque no te estoy haciendo compararla con ninguna. Entonces, la solución 1 es una solución, la solución 2 es una solución, y la 3 es una solución también. Pero si yo te las hago comparar entre sí, ahí sí vale el concepto de hipotónica, isotónica, hipertónica. Ya, pues entonces vamos completando y vamos trabajando, ¿cierto?, con sus respuestas. Yo quiero saber, entonces, cómo son la solución 1 con la solución 2. ¿Cómo son? La solución 1 con la solución 2, si yo las hago comparar, son hipotónicas, son hipertónicas, son isotónicas. ¿Cómo son? La solución 1 con la solución 2. ¿Cómo son? Son hipotónicas, son isotónicas, son hipertónicas. ¿Cómo son? La 1 con la 2. La 1 con la 2, si yo las hago comparar, pregunta, miren, pero miren, si yo las hago comparar, ¿son iguales o no? ¿Son iguales o no? La 1 con la 2, ¿cómo son? Pero antes de, son iguales, pero la 1 con la 2 son isotónicas. ¿Y por qué son isotónicas? Porque son iguales. ¿Se fijan, no? Son exactamente iguales. La 1 con la 2, si yo las hago compararse, son isotónicas. Por eso es importante que esto es válido para comparar. ¿Ya? Ojo con eso. Fíjense, tienen exactamente la misma cantidad de soluto y la misma cantidad de solvente. Entonces, como son iguales, la 1 con la 2 son isotónicas. Ya, pero mira, la 2 es ¿ah? Con respecto a la 3. ¿Cómo es la 2 con respecto a la 3? ¿Cómo es la 2 con respecto a la 3? La 2 con respecto a la 3. ¿Cómo es? Perfecto, ¿cierto? La 2 con respecto a la 3, efectivamente, esa es hipotónica, ¿cierto? La 2 con respecto a la 3, efectivamente, esta es hipotónica. Pero se fijan que es comparando, ¿no? Porque si yo te pregunto, ¿cómo es la solución 2 es una solución nomás, punto. Pero si yo las hago compararse, ahí sí, ahí es hipotónica. Ya, y la 3 con respecto a la 2, ¿cómo es? La 3 con respecto a la es hipertónica, ¿cierto? La 3 con respecto a la 2 es hipertónica. ¿Por qué? Porque esta tiene mayor concentración, ¿cierto?, de soluto que de solvente. Entonces ahí es válido decir, ah, esta es hipertónica que es con respecto a esta. ¿Se fijan o no? Esa es la gracia que esto tiene de poder entender, ¿cierto? Que esto es válido para comparar, ¿ya? Solo para comparar, ¿sí? Espero que les haya quedado claro. Bien, entonces, vamos ahora a entender el proceso de osmosis, pero para eso tenemos que conversar un poquito de esto de este ejemplo que les voy a mostrar aquí. Pregunta, ¿cuál de los dos lados, el A o el B, está más concentrado? Esa es mi pregunta. ¿Cuál de los dos lados, el A o el B, está más concentrado? El A o el B está... Fíjense, en este tengo 10 gramos de sodio, de cloruro de sodio en 1000 ml de agua, y en este tengo 20 en 1000 ml de agua. En este tengo más cantidad de sal. ¿Cuál está más concentrado? El B, ¿cierto? Efectivamente, el B está más concentrado. Efectivamente. Ya. Entonces, según la información entregada en la imagen, ¿en qué dirección se moverá el agua? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Y aquí yo creo que se van a ir bien lejos si es que se equivocan. Mi pregunta es la siguiente. Si aquí está más concentrado, ya sabemos que aquí hay mayor concentración y acá hay menor. Mi pregunta es la siguiente. ¿El agua se mueve para allá? ¿Se mueve de A a B?
o el agua se mueve de B a A. ¿Cómo se mueve el agua? ¿De A a B o el agua se mueve de B a A? ¿Sí? Esa es mi pregunta en este momento. ¿Se mueve de A a B o se mueve de B a A sabiendo que aquí hay más concentración que acá? Esa es mi pregunta. Piensen, ¿cómo se mueve el agua? Creen ustedes, evidentemente. ¿Cómo se mueve el agua? ¿Se mueve de A a B o se mueve de B a A? Ya, hay gente que dice de A a B, hay gente que dice de B a A, ¿cierto? Y lo más lógico, ¿cierto? Uno podría pensar, claro, pues si aquí hay más concentración y aquí hay menos concentración, ¿cierto? En realidad debería irse para acá. Pero, y ahí está el pero, aunque ustedes no lo crean, el agua en esta condición se mueve de A a B, se mueve para allá, hacia donde está más concentrado. Y eso podría generar explosión en su cabeza, porque ¿por qué se mueve para allá? ¿Cierto? Como que sale de toda lógica. Pero piénsalo un poquito. En realidad no es que no sale de toda lógica. Porque usted tiene que pensar que el agua es solvente, ¿cierto? El agua es un solvente. Entonces, si aquí hay más soluto, al agua le va a ir a gustar ir a disolverlo. ¿Se fijan o no? Entonces, si aquí hay más soluto, el agua se va a tender a ir donde hay más soluto para irlo a disolver. Porque al agua no le gustan las cosas concentradas. Al agua le gusta ir a desconcentrar a las cosas. Le gusta ir a diluir a las cosas. Por ejemplo, no sé, suponga que estamos en una fiesta y están todos con pareja y bailando con parejas, están pegados ahí bien concentrados entre ustedes. Y yo estoy en una esquina solo y no tengo pareja. Y yo soy el agua. ¿Qué hace el agua? El agua se va a ir a meter entre medio de ustedes a tratar de separarlos. ¿Por qué? Porque al agua no le gustan las cuestiones concentradas, no le gustan las cuestiones juntas. Al agua le gusta disgregar las cosas. ¿Por qué? Porque el agua es un solvente. Entonces, ¿qué es lo que se les tiene que quedar en la cabeza? Y este mono que les voy a anotar aquí, no se les puede olvidar. El agua siempre se mueve desde un lugar donde hay menor concentración de soluto a un lugar donde hay mayor concentración de soluto. El agua siempre se mueve así, desde un lugar donde hay menor concentración de soluto a un lugar donde hay mayor concentración de soluto. Y esto pareciera que es un transporte activo, porque se va desde donde hay menos a donde hay más. Pero esta es una gracia distinta que tiene el agua, porque el agua, recuerden que siempre se mueve, ¿cierto? A donde hay mayor concentración de soluto, ¿sí? Porque el agua como es un solvente, va a tender a ir a disolver las cosas. Entonces, cuando hay más soluto en un lado, el agua se va a tender a ir a ese lado donde hay más soluto para irlo a disolver. ¿Se fija? Entonces, por eso el agua siempre se mueve desde un lugar de menor concentración de soluto a un lugar de mayor concentración de soluto. Es que el solvente es el agua. Entonces, es indiferente, por supuesto que es indiferente, porque el solvente como tal es el agua. Entonces, no, es absolutamente indiferente. Entonces, siempre recordar que el agua se mueve desde un lugar donde hay menor concentración de soluto a un lugar donde hay mayor concentración de soluto. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre se mueve así. Y eso no lo pueden olvidar. ¿Ya? Eh, Fíjense en lo siguiente. Vamos a hacer, ya. Vamos a hacer el ejemplo que proponen acá para que vean que esto, sí, en realidad tiene sentido. Por ejemplo, si yo hiciera el mismo estanque, ¿ya? El mismo estanque, lo separo a través de una membrana semipermeable que solo deja pasar el agua, y yo les digo, aquí hay un volumen B de agua, ¿ya? Un volumen X de agua, y hay una concentración X, ¿ya? De soluto. Y este va a ser el lado 1. Y acá hay un volumen 2B de agua, o sea, hay el doble de volumen de agua, pero también hay el doble de concentración de esta sustancia. Entonces va a ser aquí. Entonces yo les pregunto, ¿para dónde se mueve el agua? ¿De 1 a 2 o de 2 a 1?
cualquier persona, en su sano juicio, diría, se mueve de 2 a 1, porque ¿cómo el agua se va a ir donde hay más? Pero ¿qué es lo que importa aquí? Aquí da lo mismo el volumen, ¿sí? En el caso de que cuando ustedes están moviendo agua, da exactamente lo mismo el volumen. Lo que ustedes tienen que fijarse es en la concentración de soluto. ¿Y cómo se mueve el agua? El agua se mueve donde hay menor concentración de soluto a un lugar donde hay mayor concentración de soluto. ¿Dónde hay mayor concentración de soluto aquí? Aquí. Entonces, ¿para dónde se mueve el agua? El agua en este caso se mueve de 1 a 2. ¿Por qué? Porque acá hay mayor concentración de soluto. ¿Se fijan o no? Que aquí da lo mismo el volumen. No importa que aquí haya más, da lo mismo. Si aquí hay más concentración, el agua se va a ir siempre hacia el lugar donde hay más concentración. Y eso es lo que se les tiene que quedar en la cabeza. El agua siempre se mueve hacia un lugar donde hay más concentración. Y da lo mismo el volumen. Aquí pueden haber 50 veces la cantidad de agua que hay de este otro lado, pero da lo mismo. Si aquí hay más concentración, el agua se va a tender a ir para allá, independiente de que allá haya más volumen. ¿Ya? Entonces eso es una de las cosas súper importantes que ustedes tienen que tener en su cabecita y no se les puede olvidar. ¿Ya? ¿Cómo se mueve el agua? Siempre de menor a mayor concentración de soluto. ¿Sí? Eso es lo que lo tienen que tener ahí, pero presente en su cabeza y no se les puede olvidar. Entonces, el agua se va a mover así. Entonces, ante el movimiento del agua, ¿cómo se considera el medio A con respecto al medio B? ¿Cómo es el medio A si es hipotónico o hipertónico? A eso me refiero. ¿Cómo es el medio A con respecto al medio B? Es hipotónico, ¿cierto? El medio A con respecto al medio B es hipotónico, porque tiene menor concentración de soluto este que este. Entonces, efectivamente, como dice usted, el medio A con respecto al medio B es hipotónico. Y si yo le hubiera preguntado al revés, ¿cómo es el B con respecto a? Es hipertónico, ¿cierto? Si yo lo hubiese preguntado al revés, es hipertónico, efectivamente. ¿Ya? Perfecto. Entonces, fíjense, cuando yo tengo mayor concentración a un lado, ¿cierto? A un lado, el agua se va a mover hacia ese lado y da lo mismo el volumen. Yo puedo tener más volumen aquí, pero si tengo más concentración, el agua se va a mover igual para ese lado, porque el agua sigue las concentraciones, ¿ya? El agua siempre va a seguir a donde hay más concentración, y eso no se les puede olvidar. El agua se mueve hacia donde están las concentraciones, ¿ya? Bien. El agua, ¿cierto? Como dice, se mueve siempre hacia un medio con mayor concentración de soluto. Y eso es la idea que no se les puede olvidar y que se les tiene que quedar en su cabecita. ¿Ya? Y esto es un transporte, a pesar de ser un transporte así como medio extraño, también es un transporte pasivo. ¿Ya? La osmosis también es un transporte pasivo. Porque a pesar de que sea como medio en contra de la gradiente, no gasta ATP. Entonces, como no gasta ATP, se mueve a pesar de que se mueve extraño o se mueve fuera de la lógica de un transporte pasivo, no gasta ATP. Entonces, como no gasta ATP, se considera un transporte pasivo. Así de sencillo. Ya, con esto vamos a ir terminando y los dejo tranquilos. ¿Ya? Fíjense, el transporte pasivo, ¿sí? Que es la osmosis en las células animales, a mí me pueden pasar hartas cosas. Por ejemplo, si yo a esta célula la pongo en un medio hipotónico, ¿qué significa que el medio sea hipotónico? Que el medio sea hipotónico se refiere a que el medio, o sea, el lugar donde yo puse a la célula, tiene menor concentración que la concentración que hay adentro de la célula. Entonces, eso significa medio hipotónico, que el medio tiene menor concentración y la célula, adentro de la célula, hay mayor concentración. Entonces la pregunta es sencilla, ¿para dónde se mueve el agua? El agua, ustedes saben que se mueve siempre a favor de, o sea, se mueve siempre hacia donde hay mayor concentración de soluto. Entonces, si yo les estoy diciendo que en un medio hipotónico, afuera de la célula hay menor concentración y adentro de la célula hay mayor concentración, ¿qué pasa? El agua entra. ¿Se fijan o no? Y las células se hinchan. ¿Se fijan, no? Por eso así como se hinchan. ¿Por qué? Porque como afuera hay menos concentración
y adentro hay más. Entonces, ¿cómo se mueve el agua? De menos a más. Entonces, ¿qué hace? El agua ingresa. Y las células se hinchan y pueden explotar. ¿Ya? Cuando el medio es isotónico, ¿qué significa que sea isotónico? Que existe la misma concentración afuera que adentro, el agua se mueve sin problemas de un lado para otro y el volumen de la célula no cambia. Pero, si ahora yo pongo a una célula en un medio hipertónico, vale decir, afuera de la célula hay mucha concentración y adentro hay muy poca, ¿qué va a pasar con el agua? El agua se va a ir, se va a tender a salir de la célula. Y por eso la célula se pone así como arrugada. ¿Por qué? Porque el agua se va. ¿Se fijan o no? Esa es la gracia y la importancia, ¿cierto?, de poner una célula en un medio hipotónico, en un medio isotónico y en un medio hipertónico. ¿Se fijan? Y eso tiene nombres. ¿Ya? Eso tiene nombres. Y eso lo vamos a ver ahora. Fíjense. Cuando usted pone a una célula animal en un medio hipotónico y se llena de agua, eso se llama citólisis. Cuando usted pone a una célula animal en un medio isotónico, eso se llama equilibrio dinámico o es un medio normal en el cual las concentraciones, como son iguales, el agua se mueve en la misma cantidad de adentro para afuera y el volumen celular no cambia. Pero cuando usted pone una célula animal en un medio hipertónico y el agua se le va y la célula se arruga, eso se llama crenación. ¿Ya? Entonces, ahí están los nombres de las células animales. Vuelvo a reiterar entonces, citólisis en el caso de un medio hipotónico, equilibrio dinámico o normalidad en el caso de ponerlo en un medio isotónico, y si yo lo pongo en un medio hipertónico, eso se llama crenación. ¿Ya? Simplemente recordando cómo se mueve el agua, que acuérdense que el agua siempre se mueve de menos a más. ¿Ya? Eso es lo que se les tiene que quedar en la cabecita. El agua siempre se mueve de menos a más. Ahora, cuando yo pongo, ahora yo estoy poniendo una célula animal. ¿Qué pasa si yo pongo una célula vegetal? ¿Pasará lo mismo? Y sí, pasa exactamente lo mismo. Si ahora yo pongo una célula vegetal en un medio hipertónico, el agua se va a ir, porque quiere decir que afuera de la célula hay mayor concentración que aquí adentro. Entonces, ¿qué pasa? El agua sale. En un medio isotónico pasa exactamente lo mismo, el agua sale y entra en la misma cantidad. Y ahora, si yo lo pongo en un medio hipotónico, quiere decir que aquí adentro hay mayor concentración que aquí afuera, ¿sí? El agua eh, tiende a entrar. ¿Se fijan? El agua tiende a entrar. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia son los nombres. ¿Por qué? Porque cuando yo a una célula vegetal la pongo en un medio hipertónico y el agua se le va, eso se llama plasmólisis. Cuando yo una célula vegetal la pongo en un medio isotónico, eso es la normalidad o el equilibrio dinámico, como le llamamos. Cuando nosotros a una célula, ¿cuánto se llama? Vegetal, la ponemos en un medio hipotónico, esa célula se llama, ese movimiento de agua se llama turgencia. ¿Ya? Ese es el nombre que tiene, turgencia. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, nuestras características entre una y otra y los nombres que estos tienen. ¿Ya? Entonces, esos nombres hay que sabérselos muy bien y no olvidarlos. ¿Ya? Plasmólisis y turgencia en el caso de las células vegetales y citólisis y crenación, ¿cierto?, en el caso de las células animales. Eso hay que mantenerlo, ¿cierto?, muy presente y no se les puede olvidar. Por ejemplo, cuando ustedes ponen, ¿por qué cuando ustedes alinean una ensalada de lechuga, por ejemplo, si ustedes la dejan reposar un tiempo, la lechuga después se pone como que estuviera muerta, así como que estuviera mustia? Por esto, porque cuando ustedes le echan sal a la lechuga, aumentan la concentración de sal afuera. Entonces hacen que el medio se forme un medio hipertónico. Entonces el agua que hay dentro de las células de la lechuga se tiende a ir. Y como se tiende a ir, la lechuga se pone arrugada, se pone mustia, se pone así fea, como cuando ustedes dejan, ¿cierto?, una ensalada aliñada mucho tiempo. ¿Qué va a pasar? Que toda el agua de las células se va a tender a ir para afuera. Eso es la gracia.
¿Qué va a pasar por qué cuando ustedes riegan las plantitas se tienden a poner así como bonitas, ¿cierto? Grandes, así como que cuando uno las riega como que renacen. ¿Por qué? Porque cuando usted está regando las plantas, el agua está tendiendo a entrar a ellas. Entonces, como está tendiendo a entrar, las células se vuelven guatonas y la célula, o sea, la planta, ¿cierto? Retoma su vitalidad, ¿cierto? Y eh, eh, se, se ve como se ve, ¿cierto? Cuando usted riega una planta. Esas son las características, ¿cierto? Y los movimientos osmóticos, ¿cierto? Del agua de un lado para otro. Ya, terminemos entonces con esto. Entonces, como les decía yo, eh, lo de la ensalada, ¿cierto? En fin. Ya, pues. Entonces, hagamos la... Uy, ¿por qué está así? Bueno, hagamos la pregunta como tal. Dice, un investigador compara los resultados obtenidos en un experimento al que ponen un protozoo, y los protozoos son células animales, en una solución a distintas concentraciones. Al poner el protozoo en una solución 1, se muere por deshidratación. Eso quiere decir que, ¿qué significa que sea deshidratación? Que el agua se le fue, quedó sin agua. Entonces, quiere decir que si yo al protozoo, a esta célula, se le fue el agua, quiere decir que aquí afuera había más concentración que aquí adentro. Por lo tanto, yo al poner ese protozoo en la solución 1, yo puedo inferir que la solución 1 era hipertónica. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque había más concentración afuera que adentro y por tanto por eso el agua se le fue. Por eso se muere por deshidratación. Y al poner otro en una solución 2, este sobrevive y mantiene su forma celular, o sea, no se infla. Eso quiere decir que si mantiene su forma celular, quiere decir que si yo al protozoo lo pongo en este medio, el flujo de agua es igual hacia adentro y hacia afuera. Eso quiere decir que el medio número 2 es isotónico. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, no se ve porque aparece esa cosa entre medio, pero era la B que bueno, no sé por qué aparece esta cuestión entre medio, eso debe ser un error. Pero recuerden, ¿cierto? Que simplemente viendo las características, ¿cierto? Del movimiento de agua, yo puedo inferir cómo son los medios. Entonces yo lo que no se les puede olvidar es cómo se mueve el agua. ¿Y cómo se mueve el agua? De un lugar de menor concentración de soluto a un lugar donde hay mayor concentración de soluto. Si ustedes logran entender eso, no van a tener ningún problema. ¿Ya? Bien, pues eso con respecto a los transportes celulares. Espero que les haya quedado claro.